bienvenidos a un episodio más de Anclaje 619. El día de ahora estamos junto con Víctor Erazo para compartir un tema bastante interesante. Por favor, quédense hasta el final para que este programa sea de bastante bendición. Para empezar, queremos dar lectura a un texto bíblico para que ustedes puedan hacerse una idea del tema que vamos a estar abordando el día de ahora. Queremos leer Isaías 29:13, el que dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. ¿Podrías compartirnos el tema de este episodio, Víctor? Claro que sí, Carla. Buenas noches a todos. Bien, este día vamos a hablar de un tema muy controversial realmente dentro de las congregaciones y dentro de los jóvenes también. Hablaremos acerca de un espíritu legalista. Pero veamos una definición de qué es el legalismo. Hay muchas definiciones, pero todas van centradas a lo mismo. Se define como la aplicación de leyes y de reglamentos humanos como base de la justificación o santificación. Entonces vamos a ver en esta parte, en este tema, un enfoque acerca de qué es el legalismo y cómo influye, cómo nos podemos volver presos aunque ya tenemos libertad en Cristo Jesús debido al legalismo. Sí, así es, efectivamente. Este día queremos abordar el tema de el espíritu legalista, que como lo mencionabas, está presente en nosotros como creyentes. Y lo podemos ver de maneras bien sutiles en comentarios o conductas que nosotros a veces tenemos como creyentes. Podría decirte, por ejemplo, a veces cómo juzgamos la manera de vestir de otras personas o la manera de cómo las personas lucen. Por ejemplo, en el caso de las señoritas, podemos juzgar porque se tiñen el cabello, porque utilicen el maquillaje y tomamos eso como una ley divina. No, el Señor no te va a aprobar porque te estás pintando el rostro, te estás pintando los labios y Dios no te mandó con los labios así. Podemos hacer comentarios así tan sutiles nosotros mismos, ¿verdad? Como creyentes. ¿Qué otros comentarios crees tú o has escuchado acerca de este tema del legalismo? Es que como tú dices, Carla, algunas veces son comentarios así sencillos o tan insignificantes, podríamos decir, como el hecho de que no te maquilles, no te pongas pantalón, no te teñas el pelo, no te peines así, no te pongas joyas. Entonces, aspectos que en un cierto modo podemos decirle son externos o que no tienen mayor impacto. Que claro, una señorita si le dicen no te maquilles, es como que, ¿por qué me querés ver toda fea? Así, pero eso también va a partes más profundas. El legalismo no solo es la parte externa, sino que también lo que puede crear en nosotros o la influencia que puede tener una persona. Imagínate, del hecho es que si tú te maquillas, si tú te pintas el cabello, no puedes entrar a la iglesia. Muy bien, no te maquillas, pero estás viendo la consecuencia que trae eso de prohibirle a alguien entrar a un templo, alguien que tal vez puede estar necesitado de Cristo. Sí, tú puedes orar en la casa, pero le estás prohibiendo que se pueda congregar. Desde ahí, esas son consecuencias más grandes. Estás limitando a que una persona que está necesitando de la palabra de Dios se pueda acercar. O tal vez aquella persona que no conoce, pero está sintiendo en su corazón el deseo de congregarse, de llegar a una iglesia. Pero por todas esas limitaciones, leyes que nosotros mismos le estamos dando una interpretación, debemos también entender o irnos un poco más allá. ¿Desde dónde surge esto? ¿Desde dónde surge el legalismo? Nos vamos a dar cuenta que no es algo tan moderno o algo que ha surgido en la actualidad, pero sin embargo aún sigue vigente y aún sigue teniendo una influencia increíble dentro de las congregaciones y que no permiten que la iglesia crezca, no permitan que la obra de Cristo se pueda seguir ampliando. Entonces veamos un poco más de dónde surge eso, porque también en la Biblia de una forma sutil también lo menciona. Sí, como lo has dicho, a veces son leyes que nosotros mismos creamos o interpretaciones que le damos a las leyes que en realidad no están en la escritura. Pero para poder entender esto sí es necesario conocer y hacernos la pregunta de dónde surge este legalismo, ¿verdad? Mientras estábamos esperando grabar, estábamos platicando sobre cuando vivíamos bajo la ley y cuando empezamos a vivir bajo la gracia.
Entonces, desde ahí nosotros podemos tener una idea de dónde surge este espíritu legalista. ¿Qué nos puedes decir tú? Bien, si nos vamos o si nos apegamos a la palabra, mientras estudiábamos el tema, veía que en la Biblia, en Gálatas, en el capítulo 3, hace mención de eso, donde hace o donde aclara de que nosotros ya no vivimos en la ley. También en el capítulo 14 de Romanos, donde hace ver de que, sí, en el Antiguo Testamento se vivía bajo la ley, pero vino Cristo Jesús a cumplir la ley. Nosotros ya no estamos en esa ley, sino que estamos en la gracia. Ahora, todo lo que nosotros hacemos es por fe y no es por ley. Entonces, muchas veces o muchas de estas cuestiones del espíritu legalista aún se basan en esa ley. Y creemos que todo, que la santificación, que la justificación viene tanto por la ley, y ahí hace la aclaración de que es por fe. De que la santificación no viene de cosas externas, no viene tanto de cómo yo me vista, de cómo hable o cómo ande el cabello. Claro que una persona que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu de Dios y sabe de que se debe de vestir con decoro, de que debe de caminarse o encaminarse con cuidado. Pero aún seguimos muchas veces viviendo bajo esa ley, y eso no nos permite ser libres. Recordemos que Jesús vino a cumplir la ley para que nosotros seamos salvos, pero también para que seamos libres. Mientras que si nos mantenemos en esa ley, nosotros muchas veces perdemos el gozo de Dios, porque estamos más preocupados o estamos más pendientes de cómo anda vestido a esta persona, cómo está vestido el que está a la par mía, o incluso cómo me visto yo. Si no voy de forma adecuada a la iglesia, no voy a recibir de Dios, y no es eso, no es esa la forma. Sí, efectivamente, como le dijiste, en el Antiguo Testamento las personas tenían esa constitución, ¿verdad? Podríamos decir así como tenemos la constitución, ¿verdad?, de El Salvador. Para ellos pues tenían ciertas leyes que tenían que cumplir, y su propósito de cumplir las leyes era para buscar la aceptación de Dios. Pero al venir Cristo Jesús, ¿verdad?, y ser crucificado, Él nos dio la oportunidad de hacer morir nuestra voluntad, o sea, de una forma más natural, sin buscar esa aceptación de Dios, porque la Biblia dice que, ¿verdad?, no vamos a ser salvos por las obras de nuestra carne. Entonces, y ahora que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, podemos ver que la gracia es el único ambiente en el que la voluntad de Dios puede realizarse más plenamente en la vida cristiana, porque Él nos ha dado el libre albedrío, ¿verdad? Entonces, al decidir nosotros morir a nuestra carne, realmente estamos buscando agradar a Dios, en realidad no por leyes que han sido enseñadas por hombres, sino porque realmente nuestro corazón está con esa disposición de buscar al Señor. Ahora me gustaría que hablemos sobre las expectativas que a veces el mundo e incluso los mismos creyentes tienen sobre nosotros en nuestro caminar cristiano. Sí, lo que sucede es que como seres humanos estamos llenos de muchas expectativas. Creo que nuestra propia naturaleza humana nos hace ser así. Que estamos, nos preocupa que qué es lo que va a suceder. Si nos dicen te voy a dar esto, nos empezamos a imaginar y a crear escenarios. Si a ti te dicen, mira, mañana vamos a salir de paseo, estás, ¿y qué voy a hacer? ¿En qué me voy a ir? ¿Cómo será el lugar donde voy a llegar? Y empezamos a hacer expectativas de esas cosas. Asimismo es con las personas que nos rodeamos, cuando vemos a un hermano nuevo. ¿Y este hermano cómo va a ser? ¿Cómo es que habrá llegado aquí a la iglesia? ¿Qué pecados ha cometido? ¿Será que de verdad se ha arrepentido? ¿Si va a seguir caminando en el camino de Cristo? ¿O solo ha venido a contaminarnos? Entonces empezamos a tener muchas expectativas, a hacer especulaciones de las personas que nos rodean, y nos olvidamos de que realmente nosotros, si ya nacimos de nuevo, si estamos dentro de la iglesia, debemos de acoger a esos que van llegando y no tener tantas expectativas. La expectativa que nosotros debemos de tener es que esa persona va a ser salva y que va a ser parte del cuerpo de Cristo y que nos va a ayudar a que la iglesia siga creciendo. Recordemos que sí, la salvación es individual, pero el trabajo de Cristo es para la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo es para la iglesia. Entonces esa debería ser nuestra expectativa. No nos debería de importar tanto de cómo va a llegar vestido,
Como mencionaba hace un momento, el que ya nació de nuevo sabe de que se debe de vestir con decoro, sabe de que debe de cuidar su vocabulario. Entonces no es necesario tener ya esas expectativas de los demás. Claro que si en algún momento vemos que está pasando una situación, nosotros podemos intervenir, pero intervenir con amor. Algo que leí en el texto es que nosotros sí, debemos de actuar con fe, bajo la fe, pero también con el amor. Y tú mencionabas las obras de la carne. Las obras de la carne, si no son dadas por el Espíritu, de verdad que son vanas o no sirven en nada. Entonces debemos de procurar más que lo que nosotros hacemos o lo que nosotros decimos venga dado por el Espíritu de Dios. Permitir que Él se mueva libremente en nosotros y que eso nos permita actuar hacia los demás. Sí, algunas expectativas también que yo pudiese agregar, que el mundo puede tener acerca de nosotros. Probablemente puedan pensar de que como cristianos no podemos divertirnos. Exacto. Que tenemos que quizá pasar todo el tiempo encerrados buscando intimidad con Dios, que quizá probablemente no podamos tener amistades que no sean cristianas, pero en realidad es una expectativa errónea que el mundo tiene hacia nosotros. Y es bien complicado porque a veces como creyentes, a veces también se comparten esas expectativas erróneas que el mundo tiene. Entonces, ya que hablamos de eso, ahora hablemos en realidad de cuáles son las expectativas que Cristo tiene sobre nosotros. Fíjate que leía esto, dice el apóstol Pablo, escribió: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Esto está en la segunda carta de los Corintios, verso 17. Entonces, y comentaba y hacía, si no has experimentado esta libertad, pide al Espíritu Santo que llene cada área donde el legalismo ha distorsionado tu entendimiento de Dios. Entonces es lo que mencionaba, debemos de permitir que el Espíritu, o cuando Jesús vino a dar su vida por nosotros en la cruz, nos hizo libres. Y no nos dijo, lo voy a hacer libres, pero ustedes tienen que ser amargados, tienen que reprimirse. Nos ha dado libertad para que tengamos gozo y paz. Paz que solo el Espíritu, que solo Dios puede darnos. Entonces debemos de apropiarnos de eso y permitir que trabaje en nosotros. Pero muchas veces, por todas estas leyes o todo este entendimiento que nosotros tenemos o que nosotros mismos hemos creado, nos empezamos a bloquear, empezamos a cerrar y no permitimos que esto suceda. Sí, exactamente. Y en ponernos nosotros en ese plan de limitar las cosas, ¿verdad? A veces lo podemos hacer de manera consciente o inconsciente. O a veces quizás hemos sido víctimas de algún comentario legalista que alguien haya hecho. Entonces eso trae consigo peligros y consecuencias en la vida cristiana. Al ser nosotros, ¿verdad? Así, teniendo un espíritu legalista, podemos convertirnos en tropiezo para aquella persona que está empezando en su caminar cristiano, o aquella persona que todavía está en el mundo pero que nos observa y que en el fondo pues tiene ese deseo de acercarse a Dios, pero por comentarios como estos esa persona se puede desanimar. Y la Biblia habla en 1 Corintios 8 de versículo 9 al 12. Dice de la siguiente forma: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Aquí la Biblia es clara, o sea, por esos comentarios o por esas limitaciones que nosotros estamos realizando de forma errónea, porque no está escrito en la Biblia de que la persona está, ¿verdad?, restringida de poder hacer ciertas cosas, nosotros podemos causar que se pierda esa alma por la cual el Señor ya murió. Correcto, sí. Como hemos venido viendo, estamos hablando en el sentido de que nosotros ya estamos dentro de la iglesia, si lo vemos así, de que nosotros ya nacimos de nuevo. Entonces, claro, tú tienes un conocimiento de la palabra, el Señor está orando en ti, el Señor te está hablando a ti, pero entonces aquí lo que nos está diciendo es no ser tropiezo de aquel que va empezando o que incluso no ha empezado, que posiblemente anda por el mundo
con tantos problemas, con tantas situaciones, sabemos que externamente estamos súper contaminados, estamos siendo atacados constantemente, entonces, y nos ven. O sea, cuando mencionábamos de las expectativas de que del mundo tiene de nosotros, sí, pueden pensar, ok, si esta persona es cristiana, si esta persona va a la iglesia, posiblemente me pueda ayudar. Esa puede ser una expectativa. Yo puedo ver a una persona que va a la iglesia todos los domingos, puedo decir, me puedo acercar y le puedo pedir un consejo. Pero imagínate si la persona que se te acerca a ti viene con el pelo pintado de rojo, se ha maquillado, viene con pantalón si es una señorita, y tú con tu espíritu legalista le dices, no te puedo ayudar, o no puedes entrar a la iglesia porque mira cómo vienes pintada, vienes maquillada, como sea. Entonces ponemos una barrera. ¿Qué expectativa ahora va a tener esa persona de nosotros? Y ya no se va a acercar a la iglesia porque va a decir, empieza a generalizar. Los de la iglesia o los hermanos, ni porque tienen, ni porque conocen de Dios, son tan desagradables, rechazan a las personas. Entonces, veamos esas consecuencias. De verdad, creo que en lo que debemos de basarnos como hijos de Dios es en ser más abiertos a la voluntad de Dios, tener misericordia. Exactamente, sí. De hecho, para concluir y hacer una idea más clara de qué es lo que en realidad el Señor busca de nosotros, quiero compartir este texto. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí, pues, en este versículo nosotros podemos ver cuál es en realidad la voluntad que el Señor espera de nosotros, y pues al nosotros cumplir esa voluntad, poder ayudar a esas personas a caminar también con nosotros, ¿verdad? Eso ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos una vez más. Nos vemos el próximo día.